Vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Estamos ya en vísperas de Pentecostés. Ya la Iglesia la hemos adornado con esos dones del Espíritu Santo y el domingo ya será esta gran fiesta, ¿no?, de Pentecostés, que es una gran fiesta porque tiene su propia misa de víspera y su propia misa del día, ¿no? Pocas fiestas tienen ahí dos misas distintas para simbolizar, ¿no?, que es su importancia. Pues vamos a rezar con las lecturas de este domingo. Dice así del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. El día de Pentecostés, ¿verdad?, ocurrió esto que hemos leído. Y la oración de hoy, pues bueno, como hoy cuando hacemos esta oración, ¿verdad?, siempre tenemos como más tiempo para meditar con calma, pues más que de esta lectura en concreto, me gustaría meditar sobre los dones del Espíritu Santo, que Dios derramará sobre nosotros una vez más en esta fiesta de Pentecostés. Por eso qué bueno es meditar un poco sobre ellos para ver la necesidad que tenemos de ellos. ¿Os acordáis que Jesucristo, ¿verdad, tu Señor, en la tierra siempre decías: cuando venga Él, os lo enseñará todo, ¿no? Pues ya ha venido y parece que no le necesitamos, ¿verdad? Muchos cristianos viven como si no existiese. Por eso, pues bueno, hoy meditar un poco sobre esos dones quizá nos ayude a darnos cuenta que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Primer don del Espíritu Santo, el don del entendimiento. ¿En qué consiste este don, Señor? ¿Por qué te lo queremos pedir al Espíritu Santo? El don del entendimiento, ¿en qué consiste? Es la inteligencia para la fe. Es decir, es la capacidad para profundizar en los misterios de la fe. A lo mejor te pasa, ¿no?, que dices: pues yo es que vengo aquí, veo al Santísimo expuesto, pero me cuesta mucho reconocer a Dios en la Eucaristía. ¿Qué hay que hacer? Pedir el don del entendimiento, Señor, que entienda estos misterios de nuestra fe. Es que a mí confesarme me cuesta mucho, porque, pues eso, no sé cómo se hace, o no sé, me siento raro hablándole a un cura de mis pecados, ¿no? Pues pídele al Espíritu Santo, Señor, el don del entendimiento, para profundizar, para entender profundamente lo que mis ojos no son capaces de ver. O puedes pedírselo, por ejemplo, a la hora de leer la Escritura todos los días, cuando en casa sacas ese ratito, ¿verdad?, que yo estoy seguro que todos los que estáis hoy aquí, ¿verdad?, sacáis un ratito cada día para leer la Biblia, pues cuando la leas, antes de empezar a leerla, ¿verdad?, oye, Espíritu Santo, dame el don del entendimiento, para que realmente lo que vaya a leer ahora, poder comprenderlo desde la fe y no desde esa sabiduría humana, que a veces decimos: ya este pasaje me lo sé,
¿no? Nos lo sabemos, pero no lo comprendemos. Y por eso el Espíritu Santo nos ayuda tanto. Bueno, pues este es el primer don, el entendimiento. Segundo don, el de la ciencia. ¿En qué consiste este don? ¿Cómo lo podemos pedir? ¿Por qué lo necesitamos? Bueno, el don de ciencia consiste en que la creación nos remita al Creador, ¿verdad? Esto no consiste en ser de ciencias o letras, sino que consiste en que las cosas creadas, esa ciencia que existe en la naturaleza inscrita, nos lleve a ver a Dios. Algunos de aquí, por ejemplo, tenéis perritos, ¿verdad? Pues qué bueno es pedirle a Dios este don para vosotros. Y decir, necesito ciencia para descubrir detrás de mi perrito a Dios. Detrás de ese cariño que mi perrito me tiene, el cariño de Dios. Detrás de esa obediencia de mi perrito, esa sabiduría de Dios. Y esto hay que pedirlo porque es verdad que los que vivimos en Madrid, como vemos menos la naturaleza, quizás esto nos cuesta mucho más. Porque llueve y no miramos al cielo. Porque hay edificios que nos tapan. Cuando uno está en el campo, ¿verdad? Ve llover. Y eso te hace darte cuenta de la potencia de Dios, ¿no? De su fuerza. Aquí llueve y nos resguardamos. Y de alguna forma nos perdemos el gran espectáculo, ¿verdad? Que Dios nos da. Por eso el don de ciencia es muy bueno pedirlo, para eso. Algunos dicen, no, ¿cómo puedo encontrarme con Dios durante el día? ¿Cómo puedo verle? Pues a través de este don, que continuamente te va a remitir a Dios, en las cosas creadas, incluso en las personas que te rodean, que son personas que Dios ha creado, ¿no? Y al ver la amabilidad de las personas que te rodean, su generosidad, que eso te lleve a Dios, ¿no? Y diga, Señor, qué bueno, qué buena es la gente, ¿no? Bueno, el don de ciencia. El don de sabiduría. ¿Este don para qué nos sirve? Este don de sabiduría consiste en saborear las cosas de Dios. Esa es la auténtica sabiduría. ¿Por qué necesitamos este don? Bueno, a lo mejor te pasa, ¿no? Que últimamente estás rezando y dices, es que no me dice nada la oración. No siento nada. Es que vengo a misa y no son como las misas de antes. ¿Qué es lo que te hace falta? La sabiduría. Es decir, disfrutar de las cosas de Dios, ¿no? Hay gente que a lo mejor ha estado viniendo a misa todos los domingos, siendo pequeños y tal, y no me he enterado de nada. Y no tengo sensación de hablar con Dios, porque te faltaba este don. El ser capaz de disfrutar de esos misterios de nuestra fe, de esas cosas que los que no conocen a Dios no disfrutan, ¿verdad? Porque se las pierden, porque no rezan, porque no pasan tiempos a solas delante de Dios. Hay que pedirle este don, ¿no? Cuando hacemos oración nosotros. Siguiente don, el don de consejo. ¿En qué consiste este don? Bueno, en la capacidad de juzgar rectamente la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por eso el consejo lo necesitamos en nuestra vida, porque a veces nos sentimos un poco perdidos, porque nos ocurren cosas que no son las esperadas, nuestros planes se frustran y entonces nos sentimos eso como perdidos, ¿no? Como diciendo, Señor, pero ¿qué estás haciendo conmigo? No entiendo nada de lo que me ocurre. Y entonces cuando necesitamos este don, ¿no? El de consejo, para decir, Señor, que descubra tu voluntad detrás de esto que me ocurre, ¿no? A la hora de juzgar nuestra vocación, ¿no? Nuestra misión en la tierra, lo mismo, ¿no? Oye, Señor, ¿cuál es mi vocación? ¿Para qué yo existo? Y Dios te dará luces a través de este don para comprender tu existencia, ¿no? Hay algunos, ¿no? De la parroquia muy mayores, ¿no? Que dicen, yo ya no sé qué hago en la tierra, porque mi día es muy rutinario, porque yo no hago nada más que gastar, yo no sé qué hago en la tierra, ¿por qué Dios me sigue teniendo en la tierra? Pues esa gente, a su edad, a pesar de toda la experiencia de su vida, necesitan el don de consejo para descubrir la grandeza de su vida.
para descubrir los grandes planes que Dios tiene para ellos reservados todavía. Por eso nosotros constantemente necesitamos pedir este don. Cada día, ¿no? Señor, ayúdame a descubrir el sentido de mi existencia. Y muchas veces también tendremos que pedir este don para poder ayudar a otros, ¿no? El don de consejo es un don muy importante para los que sois padres, ¿no? Señor, dame el don de consejo, que no significa dame las palabras oportunas, sino, Señor, ayúdame a callar cuando tengo que callar, porque mis hijos me dicen que me meto demasiado en sus vidas y yo no lo veo. Pues, Señor, ayúdame, ¿no?, a verlo para dar ese consejo oportuno y a la vez para callarme el consejo inoportuno. Los que estáis casados, ¿no?, también hace falta este don de consejo para saber, ¿no?, acompañar a mi marido, acompañar a mi mujer en su vida y dar ese consejo necesario, no esa bronca, no esa corrección, no esa manía que tenemos de no sé qué, ¿no?, sino ese consejo para su vida, porque le noto triste, porque le noto cansado y necesita de mi palabra y no sé qué hacer. Pues para eso está Dios, para aconsejarnos el consejo. El don de consejo, ¿no?, que tanto necesitamos. El don de piedad, que es muy importante pedírselo al Señor. El don de piedad no es ser muy piadosos, como quien dice, ¿no?, poner una cara de elevación supina, ¿no? No es eso, ¿no? El don de piedad es un don muy grande, ¿no? Es un don que hay que pedir, yo creo que durante todo el día, ¿no? Lo definen así, ¿no?, los teólogos, la consideración filial divina de nuestra vida. Es decir, el don de piedad consiste en saber que soy hijo de Dios. Y este don es una maravilla, porque si soy consciente durante todo el día que soy hijo de Dios, entonces estaré alegre todo el día. Fijaos que en misa lo decimos, ¿no?, con la alegría de ser hijos de Dios. Entonces, este don de piedad lo perdemos durante el día y por eso de repente nos entristecemos, por eso de repente nos enfadamos, por eso de repente perdemos la paciencia, porque nos hemos olvidado que tenemos a Dios por Padre. Y quien tiene a Dios por Padre, ¿qué puede temer? Por eso el don de piedad, ¿no?, es ese don como de la presencia de Dios durante el día, ¿no?, el darnos cuenta constantemente, ¿no?, de lo mucho que Dios nos quiere. El don de la fortaleza. ¿En qué consiste este don? No es una fortaleza física, ¿verdad? Porque si no, pues algunos tendrían más que otros, ¿no? Y sería injusto. El don de la fortaleza es esa firmeza en la fe y esa constancia en nuestra lucha. Por eso el don de la fortaleza hay que pedirlo especialmente pues cuando nos llegan dudas de fe, cuando nos llegan tentaciones del demonio. Es entonces cuando hay que decir: Espíritu Santo, dame tu fuerza porque no creo que pueda vencer este combate. Por ejemplo, cuando llega el tiempo de la Cuaresma, ¿no?, y nos ponemos esos propósitos tan grandes muchas veces, ¿no?, que no cumplimos, porque son esas metas tan altas que fallamos muchas veces. Pues es entonces cuando uno está intentando cumplir ese propósito, cuando hay que decir: Espíritu Santo, dame la fuerza para cumplir esto que me parece imposible. Y entonces te la dará. Y también la fortaleza para dar testimonio de nuestra fe, porque no siempre es fácil. No siempre nos atrevemos, nos acobardamos y el Espíritu Santo nos fortalece, ¿verdad? Los grandes mártires de la historia, ¿cómo han podido ser mártires en esos momentos? Porque había una presencia especial del Espíritu Santo en ellos, que les daba la fortaleza para perdonar a los enemigos, para estar alegres en ese momento de tanta agonía. El don de la fortaleza, ¿no? Hay que pedírselo al Señor. Y el último de los dones, el don de temor de Dios. Este es un don precioso. No significa que tengamos miedo a Dios, como si fuese un gran castigador,
sino es el temor a perder a Dios, el temor a perder aquello más importante en nuestra vida, el temor a perder el amor de los amores. ¿Y este temor a qué nos lleva? A evitar las ocasiones de pecado, a rechazarlas automáticamente diciendo no, antes morir que pecar, antes morir que apartarme de Dios. El don del temor de Dios no es un don precioso. Pues bueno, estos son los 7 dones. Si te ha gustado alguno, si te ha llamado la atención alguno, pues nada, este rato de silencio, reza con Dios sobre él para ir preparando esa fiesta de Pentecostés e ir pidiéndoselo con constancia a Dios para que te lo conceda, para que se derrame nuevamente sobre ti. Si no te ayuda estos dones que hemos preparado hoy para la oración, pues prepara también la vigilia de Pentecostés, rezando. A veces hay un modo de rezar que es muy sencillo, que es repetir una misma frase. Pues repítela, ven Espíritu Santo. Repítela una vez y otra y verás que ese es también otro modo de hacer oración y que Dios te hablará a través de esas 3 palabras tan sencillas. Pues nada, hacemos ya silencio, pero un silencio hablante para hablar con Dios, para pedir que derrame sobre nosotros ese Espíritu Santo.